Buenos días, iglesia. Bendiciones, ¿cómo están? Yo creo que hemos tenido, bueno, en mi caso, este mes, hemos tenido un poquito de ataque del enemigo. No sé si en sus hogares, en sus familias, por ahí el enemigo esté atacando con sus dardos. Por eso es bien importante ponernos la armadura, amén, la que hemos estado compartiendo el pastor con nosotros. Yo creo que desde esta semana atrás, la otra semana para atrás, desde esa semana el enemigo ha estado queriendo molestarnos de cierta manera, amén. Ahorita que el pastor en la mañana leyó 2 de Corintios 4:1, dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos demos por vencidos, amén. Dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, distorsionar la palabra de Dios diciendo la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo sabemos. Y de ahí me voy a ir al 8. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Amén. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces, quedémonos con esa palabra. Somos perseguidos por el enemigo, pero más no destruidos. Amén. Gracias en esta mañana por darme el pastor la palabra. Quiero que oremos. Amén. Padre, gracias por permitirme estar aquí una vez más delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar a tu pueblo, para que tu pueblo crezca, para que tu pueblo se ensanche, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Abre todo oído, abre todo ojo espiritual, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Amén. Vamos a hablar de un hombre que tenía mucho poder, pero que a causa de ese poder le vino un pecado y su cuerpo se empezó a llenar de una enfermedad que se llama la lepra. Amén. Vamos a hablar de Naamán. No sé si me puedan traer agua, la verdad. Acá está, hermano, ya. La verdad estoy nervioso, hermano. Ya he estado aquí algunas veces, pero la verdad estoy nervioso. Yo creo que los nervios a veces nos ganan más, pero yo creo que no debe de ser así. Amén. Tenemos que ser esforzados, valientes. Ok, vamos a hablar de Naamán y quiero que me acompañen. Vamos a leer bastante Biblia, hermano. Así que el que no lee, pues vamos a leer. Vamos a leer 2 de Reyes 5, desde el 1. Amén. Por ahí me apoyan si me equivoco con algún versículo o algo, por favor.
¿Qué versión es esa, pastor? ¿No es la Reina Valera? No. Ok, está bien esa. Dice, acompáñame a leerla, la vamos a leer toda, ¿ok? Hasta el 14. Sí, hasta el 14. Dice, Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. El rey de Aram le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán fue, llevando 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que llevó el rey, la carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán. Uno de mis oficiales te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó. Ok, es el 7. El 7, aquí le leo si quiere. Dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, respondió, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que los sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, en señal de aflicción le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Amén. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera sus manos sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. El 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. El 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amén. Ok,
dice, el rey de Siria sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Siria por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de la lepra. Amén. Amén. ¿Por qué Dios voltea a ver a Naamán? Y sabemos que Naamán no era creyente. ¿Por qué Dios voltea su mirada a Naamán? Si sabemos que los sirios estaban en constante guerra con Israel. Amén. Naamán era una persona que tenía muchas habilidades. Naamán era una persona que tenía, se puede decir que talentos, tenía muchos talentos. Naamán era muy estratega. Naamán, desde que estaba en las filas de cuando era soldado, Naamán era muy estratega. Dios empieza a ver eso en Naamán. Amén. Amén. Cuando Dios va a usar a alguien, Dios es un especialista, hermanos. Amén. Por eso dice su palabra que Dios es principio y Dios es final. Cuando Dios te ve a ti, es porque Él ya vio tu final terminado. Amén. Solo es cuestión de que tú camines para que puedas llegar a tu propósito. Amén. Mira, Naamán sin duda pasó por, de hecho no sé yo los rangos, pero primero es soldado, ¿no, hermano? Soldado. Cabo, sargento, capitán. Son muchos. Teniente, capitán y general. Llegar hasta ser general. O sea, para llegar a ser general no es cualquier cosa. Ahora, estamos hablando de años, no 5 o 10. Me imagino que, no sé, unos 25 o 30 años. En grado son 4 años. O sea, que Naamán era una persona esforzada. Amén. Amén. Entonces, para que Naamán pudiera llegar a ser general, trabajó mucho. Amén. De hecho, puedo asegurar que en ese tiempo Naamán todavía no tenía la lepra, porque era soldado, iba ascendiendo. Y si Naamán de hecho estaba expuesto a su gente, a sus soldados, y si lo hubiesen visto con la lepra, lo hubieran mandado luego a donde mandaban a los que tenían lepra. Amén. Naamán adquirió la lepra cuando llegó a ser general. Amén. Ok, Naamán llegó a ser general. Naamán sin duda tenía muchas medallas. Naamán era la mano derecha del rey. El rey apreciaba mucho a Naamán, pero Naamán, a causa de este gran poder, empezó a tener orgullo, ego, vanagloria. Naamán empezó a tener todo esto a causa de todas y cada una de sus victorias. Naamán, sin darse cuenta, empezó a pecar, y a causa de este pecado empezó a brotarle la lepra en el cuerpo a Naamán. Amén. Amén. Mira, la Biblia nos muestra dos formas de cómo puede llegar la lepra a nuestro cuerpo. Y quiero que me acompañen a Éxodo 4, 6 y 7.
¿Lo tienes ahí? Dice, y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de una enfermedad en la piel. Estaba blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Aquí era cuando Dios se le apareció a Moisés y Moisés iba a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel de las manos del pueblo de Egipto. Amén. Entonces, aquí en cierta manera Moisés estaba incrédulo. De hecho, Moisés tenía miedo. Entonces Dios le hace una demostración de su poder. Le dice, mete tu mano dentro de tu pecho, sácala y la saca llena de lepra. Le dice, vuelve a meter tu mano dentro de tu pecho, la saca y la saca limpia como toda su demás carne. Amén. Entonces, la primera forma en cómo puede llegar la lepra a nuestro cuerpo es cuando no le creemos a Dios, cuando hablamos mal de un ungido de Dios. Amén. Y la segunda es como le llegó a Naamán: soberbia, ego, creerse sabio en su propio entendimiento. O sea, esa es la otra forma en que puede llegar la lepra a nuestro cuerpo. Amén. Y vamos a ver Números 12, del 1 hasta el 11. Dice, Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar en contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tierra de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió de una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tierra, de la tienda. Ok. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. Ahí detente un poquito. Es que voy a leer una versión que yo traigo porque la verdad ¿En cuál estábamos? 7, 6. Dice, y el Señor le habló, escuchen lo que voy a decir, si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Dice el Señor que si hubiera profetas, sabemos que en ese tiempo no había profetas, ¿ok? Pero dice el Señor que si hubiera, yo a ellos me les revelaría en visiones y en sueños. Y el 7, pero no con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío. Dice, yo le hablo a él cara a cara y con claridad y no en acertijos.
Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Amén. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. Pero fíjate cómo clama a Moisés y le dice: oh, mi Señor. O sea que Aarón estaba viendo al mismísimo Dios en Moisés. Amén. Amén. Y le dice: oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Amén. Hasta ahí vamos a quedar. La lepra por hablar mal de un ungido. Amén. Y la segunda es por cómo le entró a Naamán. Amén. Ok, nos quedamos en Segunda de Reyes 5, 2 y 3. Estoy muy agresivo, dijo Ronnie. No, dijo Ronnie, ¿para qué me invitas? Y ya no me acuerdo. Okay. Segunda de Reyes 5, 2, 3. Dice el 2. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, y él lo sanaría de su lepra. Ok, dice que las cuadrillas de los sirios entraron a la ciudad de Samaria, no exactamente dentro de la ciudad, sino a las afueras. Y dice que capturaron a esta jovencita israelita. Ahora, imagínate por lo que pasó la jovencita, porque uno lo lee y nomás lo lee así de pasada, ¿verdad? Pero imagínate, tráelo a este tiempo, un secuestro. O sea, ahí dice nada más que se llevaron a la jovencita. Pero, ¿qué tal que si esta jovencita estaba en su casa? Pudieron haber matado a sus padres o a sus hermanos. Igual si estaba en el campo, a lo mejor andaba trabajando y andaba con su familia, y a lo mejor mataron a la familia de ella. O sea, imagínate el miedo, el terror que vivió esta jovencita. La muchacha fue capturada por unas cuadrillas de los sirios en Israel. Esta jovencita atravesó por un momento muy difícil, porque tal vez a sus padres los mataron. Imagínate el miedo, el temor que vivió, pero fue llevada a la casa de Naamán por un propósito. Amén. Amén. Cuando Dios va a usar a alguien, Dios es un perfeccionista. Amén. A esta jovencita se le menciona su nombre, no se le menciona su nombre. Y cuando no se menciona el nombre a una mujer en la Biblia, ¿de quién se está hablando? De la iglesia, y específicamente de una iglesia joven. Esta jovencita empezó a hacer su trabajo, empezó a evangelizar a la esposa de Naamán. La jovencita no se dio cuenta de la lepra de Naamán el primer día. Pasó una semana o dos o un mes, pero todo ese tiempo ella le hablaba de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros, y la cautivó, la enamoró de Dios, aún y que ella estaba atravesando por ese proceso de estar secuestrada. O sea,
secuestrada, lejos de su familia, quizás los mataron, y aún así, haciendo su trabajo. Amén. Amén. Dice, tanto así que la esposa de Naamán empezó a hablarle de ese Dios poderoso a Naamán. Ahora la esposa de Naamán empezó a enamorar a Naamán de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Me imagino que le hablaba cuando se llegaba la noche y entraban a su recámara y ella, la esposa, empezaba a decirle, mira, Naamán, no sé si se le decía esposo o gordo o panzón. Amor. La criada que tenemos dice que en Israel hay un Dios que te puede curar de tu lepra. Naamán en ese punto, Naamán estaba desesperado en ese punto. Naamán era un hombre que tenía dinero, era muy poderoso, tenía bastante dinero. Naamán, creo yo que ya había traído a los mejores médicos, porque él no podía exponerse e ir. Él tuvo que haber traído a los mejores médicos para que lo curaran, pero no podían curarlo. Amén. Amén. Y esto me recuerda a aquella mujer, la del flujo de sangre, que dice que ya se había gastado todo lo que tenía, que cada vez que iba con un médico, dice que al contrario, cada vez le iba peor. Amén. Naamán ya había hecho de todo. Entonces Naamán accedió a lo que esta jovencita le había dicho a su esposa. Amén. Amén, amén. Dice, recordemos que Siria era una ciudad pagana, que no creían en el Dios de Israel. Era una ciudad con una ceguera espiritual. Pero aquí vemos el amor de Dios hacia Naamán. Y no solo de él, sino de toda Siria. Vemos una generación joven que es tan importante que muchas de las veces, por causa de un joven, un adulto puede ser salvo. Amén. Amén. En el 4 nos quedamos. Amén. Dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la jovencita israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram, o sea, de Siria. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Amén. El 6 dice, la carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. El rey de Israel se molestó mucho porque el rey de Siria le mandó esta carta donde decía, te mando a mi siervo Naamán para que lo cures, lo sanes de su lepra. Y como estaban en constante pique, se puede decir, se molestó, se enojó, dijo, esto solo quiere hacerme enojar, quiere hacerme caer. Pero, mira, el rey de Siria no quiso faltarle al rey de Israel. En Siria se acostumbra a una cultura diferente, que el sacerdote estaba al servicio del rey, porque el rey era quien se hacía cargo de todas sus necesidades, o sea que los mantenía, ¿ok? Entonces el rey de Siria pensó que en Israel el profeta estaba al servicio del rey, pero sabemos que no era así.
el profeta trabaja para Jehová de los ejércitos, amén. Amén. Por eso este rey le mandó esa carta diciéndole: cura a mi siervo Naamán, porque él pensaba que en Israel hacían lo mismo, que el profeta o el sacerdote estaban al servicio del rey, amén. Y el rey de Siria no le quiso faltar al respeto. ¿Dónde nos quedamos? En el En 7. el 8. Amén. Amén. Dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Amén. Ok, dice que Naamán, cuando emprendió viaje para Israel, para ir a ver al profeta Eliseo, dice que llevaba carros de guerra y caballos de guerra, y llevaba además gente que tenía como a su servicio, los más cercanos. Y yo lo voy a traer a este tiempo. Yo voy a decir que Naamán llegó con 5 o 7 Hummer. O sea, tenía mucho dinero Naamán. Naamán quería impresionar. Naamán llegó con 5 o 7 BMW y aparte con sus sirvientes. Amén. Su escolta, o como ahorita se usa, que dicen que los pastores, ¿qué pastor que traen al escudero? Traían sus escuderos. No sé, algunos 5 o 7 escuderos. Amén. O sea que Naamán llegó en su Hummer, en su BMW, con sus sirvientes. Naamán quería verse imponente, quería dar miedo, quería que vieran todo el poder que él tenía. Amén. Amén. Naamán se bajó de su Hummer con su traje de general y con todas sus medallas, esperando que Eliseo saliera y que le hiciera honores y lo saludara y le pusiera una alfombra roja. Pues no, Eliseo hizo todo lo contrario a lo que Naamán pensó. Naamán seguía pensando que era a su manera, pero el profeta Eliseo le demostró que es a la manera de Dios. Amén. No es a nuestra manera, hermanos, es a la manera de Dios. ¿Qué versículo nos quedamos, hermano? Ok, sí, 9. Dice: pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Fíjate, Naamán se hizo toda una película en su cabeza. Naamán se preparó, se puso su mejor traje, fue con sus mejores carros, caballos, y se hizo una película Naamán en su mente. Dijo: voy a llegar y el profeta me va a hacer así, así, así. O sea, hay veces que nosotros a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que a veces no sé, a lo mejor cuando éramos jóvenes que íbamos a ir a una cita con la novia y que nos preparábamos y hacíamos, el último te dejaba plantado y todo lo que hacías para nada. Amén. Entonces Naamán se hizo una película en su cabeza. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a que se hiciera a su manera. Amén.
a su modo. 11. Dice: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dice: yo creía que el profeta iba a salir y a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. 12. Ok. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió bien enfurecido. Amén. Mira, déjame decirte algo, Naamán. No es a tu manera, sino la manera de Dios. Amén. Y número 2, no desprecies lo que ves por lo que se ve. El río Jordán tiene sus aguas turbulentas, o sea que no era un agua limpia. El río Jordán se conoce porque tiene sus aguas. ¿Han visto el agua de tamarindo? Café, toda revuelta. Así estaban las aguas del río Jordán, en ese color. Por eso Naamán se molestó. O sea, yo, Naamán, me voy a meter a ese río. O sea, fíjate todavía, o sea, cómo venía Naamán. Amén. ¿Con qué corazón venía Naamán? Dice: pero déjame decirte que el río Jordán es tan importante que se habla de él desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y para demostrártelo, lo vamos a mencionar ahí algunos que pasaron por ahí, ¿ok? ¿En dónde bautizaba Juan el Bautista? En el río Jordán. Y no fueron 10 o 20, sino miles de personas. Y la persona más importante que fue bautizada en el río Jordán, ¿quién fue? Fue Jesús, amén. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, tuvo que cruzar el Jordán, amén. David ganó muchas de sus batallas a orillas del río Jordán. Elías, cuando fue levantado en los carros de fuego, cruzó el Jordán. Cuando Eliseo tomó el manto y lo dobló y regresó para atrás, pasó por el río Jordán, amén. O sea, eso no es importante, el río Jordán. Y mira Naamán lo que estaba despreciando, amén. Gracias, Padre. ¿Por qué el río Jordán? Porque en un río limpio, en un río transparente, en un río hermoso, es muy fácil meterse, porque está hermoso a la vista. Pero en un río sucio no es tan fácil meterse. El río sucio era para quitarle todo orgullo a Naamán, todo ego, toda altivez. Dios estaba trabajando con Naamán, amén. Aquí el problema más grande de Naamán no era la lepra, sino su orgullo, su ego, lo que él tenía en su corazón, amén. Amén. Dios le podía quitar la lepra en una zambullida, pero y el orgullo, y el ego, y lo demás, se iba a quedar ahí con él. Y tarde que temprano le iba a volver a brotar la lepra, amén. Entonces Dios estaba trabajando con Naamán desde adentro de su corazón, amén. Aleluya. Nos quedamos en el 13. Dice: Naamán salió bien enojado de ahí con Eliseo. Los oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo había hecho.
Naamán estaba acostumbrado a hacer cosas difíciles. Naamán estaba acostumbrado a ganar batallas. Amén. Dice, usted no lo habría hecho, así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Mira qué tan importante es rodearte de gente, de personas que te den consejos sabios. Amén. Amén. Naamán se molestó demasiado, Naamán se enojó, Naamán salió arrebatado de ahí y Naamán se iba a ir ya de regreso. Pero mira, los sirvientes que él tenía lo querían demasiado a Naamán. Lo aconsejaron y le dieron el mejor consejo. Amén. Aleluya. 14. Dice, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amén. 7 veces se zambulló Naamán. Y Dios pudo haberlo sanado con una sola zambullida, pero Dios no solo quería quitarle la lepra a Naamán. Dios sabía que Naamán no solo tenía la lepra, sino 6 cosas. Y por aquí apunté 6 cosas que tenía Naamán. Número 1 dice, orgullo, ego, vanagloria, soberbia, arrogante y creerse sabio en su propia opinión. Creerse el más sabio él. Amén. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Amén. Amén. Fíjate, cuando Naamán llega por primera vez con Eliseo ni siquiera voltea a verlo. ¿Por qué? Porque Naamán venía con un corazón sucio. Amén. Por eso Eliseo ni siquiera se atreve a verlo y le manda a un sirviente y le dice, dile que se meta al río y que se zambulla 7 veces y que se le va a quitar la lepra. Ni siquiera salió a saludarlo como Naamán se había hecho la película en su cabeza. Amén. Pero fíjate cuando Naamán obedece, cuando Naamán regresa. Aleluya. Ahora fíjate, Naamán se pudo haber ido a su ciudad, a Siria, pero Naamán regresa. Amén. Amén. Se le quitó el orgullo. Naamán, aparte de quitarle la lepra, Dios trabajó con él. Amén. Amén. Entonces Naamán regresa y fíjate la diferencia, porque Eliseo ya lo recibe. Aleluya. Dice, ¿leímos el 15 o no? Sí. Ok, le estaba pidiendo que recibiera un regalo. Amén. Mira, nota esto. Ahora sí Eliseo lo miró, Eliseo lo atendió, porque Naamán ya no era Naamán. Este era un nuevo Naamán. Por eso Eliseo lo pudo atender. Recordemos que el agua simboliza al Espíritu Santo y Naamán experimentó un bautismo. Amén. El viejo Naamán había muerto y ahora el que estaba frente al profeta era una nueva persona. Amén. Amén. Naamán experimentó un encuentro con Dios. Cuando Naamán salió en su 7ª zambullida,
Naamán recibió el Espíritu Santo. Amén. Por eso Naamán regresó agradecido. Y por eso Eliseo ya lo pudo atender. Porque Naamán tenía un corazón limpio. Amén. Amén. Ahora, le dice Naamán. Naamán le ruega que acepte uno de sus regalos. Y Eliseo le dice que no. Naamán insiste y Eliseo le dice que no puede aceptar ninguno de sus regalos. Amén. ¿Por qué? Número uno, porque los milagros no se cobran. Amén. Mira, ¿por qué Eliseo no aceptó los milagros de Naamán? Porque todos esos regalos pertenecían al viejo Naamán. Los regalos. O sea que esos regalos estaban sucios de pecado. Amén. ¿Cómo le llegó la lepra a Naamán? Todo ese dinero que Naamán había ganado, lo había ganado mal. Su orgullo, ego, vanagloria. Entonces todos esos regalos, todo lo que Naamán tenía, estaba lleno de pecado. Por eso Eliseo no aceptó sus regalos. Amén. 17. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Y a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Amén. Aleluya. Naamán había nacido de nuevo. Amén. Amén. Naamán creía en el Dios que tú y yo creemos, en el Dios vivo, en el Dios que hace milagros, en el Dios que aún habla. Amén. Amén. Nos quedamos en el 18, 17. 17. Dieciocho. Dice: sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ahí Naamán le estaba pidiendo perdón a Eliseo, porque Naamán todavía tenía que enfrentar a su rey. Amén. Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra, es el que trabaja en nosotros. Amén. Amén. Naamán sin duda iba a irse ganando al rey. Aleluya. Puedo decir que a mucha gente de esa ciudad. Amén. Amén. Ok, ahora ya vimos a Naamán. Naamán ya fue curado de su lepra. Naamán es un nuevo Naamán. Pero quiero irme un poquito más para abajo y ver dónde quedó la lepra de Naamán. ¿A quién le cayó la lepra de Naamán? Amén. Vamos a irnos al 20, ahí mismo, 2 de Reyes 5:20. Dice: ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo, o sea, al sirio, sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Wow, fíjate lo que está diciendo Giezi. ¿Ok? Fíjate quién era Giezi. Naamán no era un cristiano. Naamán era del mundo. Y
fíjate la posición que tenía Jesse. Amén. Amén. Entonces Jesse salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Jesse corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Jesse, pero mi amo me mandó a decirle que acaba de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Wow, fíjate, Jesse está mintiendo. Jesse, amén. Dice, por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudad, Jesse tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró a su casa y escondió los regalos. Fíjate lo que hizo Jesse, escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿dónde fuiste, Jesse? Fíjate, Eliseo todavía le estaba dando una oportunidad a Jesse, amén, y le está preguntando, Jesse, ¿a dónde fuiste o de dónde vienes? Amén. Amén. Todavía le estaba dando una oportunidad de que él se arrepintiera y le confesara su pecado. Amén. Amén. Dice Jesse, a ninguna parte, le contestó él. Wow. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán. Wow. Fíjate a quién le cayó la lepra de Naamán. Amén. Fíjate, Jesse, que caminó con Eliseo, no anduvo con Eliseo una semana, un mes, fueron años. Jesse era discípulo de Eliseo. Amén. Amén. Fíjate lo que estaba haciendo Jesse. Jesse no tenía hambre del manto profético. Jesse no tenía hambre de la palabra de Dios. Jesse estaba despreciando eso. No nada más. Imagínate, la maldición fue para toda su generación. Amén. Vemos a un Jesse que es de doble cara. Amén. Amén. Jesse tenía disposición. Jesse era muy amable, pero Jesse tenía un corazón sucio, se puede decir. Amén. Amén. Jesse no tenía hambre de ese manto ¿cómo se puede decir? A Jesse le tendría que tocar ese manto. Amén. Era el sucesor. Eliseo, cuando anduvo con Elías, Eliseo tenía un hambre. Amén. Eliseo amaba. Amén. Eliseo deseaba ese manto. Amén. Cuando Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque voy a ir a Betel, Eliseo le dice, tan cierto como que el Señor vive, que tú vives, que yo iré contigo. Amén. Amén. Luego se le acercan los profetas y le dicen a Eliseo,
¿sabes que tu amo esta tarde se lo va a llevar el Señor? Le dijo que sí. Después le dice Elías: Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha mandado a la ciudad de Jericó. Y Eliseo le dice: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, que yo voy contigo. O sea, no se le despegaba. Amén. Amén. Le dice Elías: Eliseo, el Señor me ha mandado al río Jordán, quédate aquí. Y dijo Eliseo: no, yo voy contigo, a donde tú vas yo voy. Eliseo amaba, Eliseo deseaba ese manto. Amén. Amén. A diferencia de Jesse, Jesse no valoró, no despreció el manto. Amén. Amén. Jesse tenía su corazón sucio. Jesse era de doble cara, te puede decir. Amén. Amén. Fíjate todo lo que despreció Jesse cuando a él le correspondía el manto. A lo mejor le iba a tocar una tercera porción, triple porción. ¿Te imaginas? Y todo se perdió. Amén. Amén. Mira, nota esto, iglesia. Naamán no era cristiano, pero Naamán experimentó un milagro poderoso. Pero lo más importante fue que Naamán fue bautizado con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, Naamán adoró a un Dios vivo. Amén. Y fue salvo, él y muchos de su ciudad. Amén. Y por otro lado vemos a Jesse, un hombre que caminó con Eliseo y que vivió muchos milagros. Y no solo eso, fue quien por su boca a la tsunamita Eliseo le profetizó un hijo. Y fue ese mismo hijo que Jesse vio cómo lo revivió Eliseo. Amén. Amén. Por el poder de Dios vemos a un Jesse que era de doble cara. Si Jesse tenía toda la disposición, pero tenía un corazón sucio. Eliseo le pregunta: ¿a dónde fuiste, Jesse? Y ese le contestó: a ninguna parte. ¿Sabes qué estaba haciendo Eliseo? Dándole la segunda oportunidad a Jesse. Y así habemos, lo voy a decir, así habemos cristianos. De hecho, todos nosotros como hombres tendemos a fallar en alguna parte de nuestra vida. Tenemos una área en nuestra vida en la cual le fallamos al Señor. Amén. Pero yo creo que si nos humillamos delante de Él, si le pedimos perdón, yo creo que Él nos perdona. Amén. Amén. Jesse, fíjate, Jesse, ¿cuántos años de caminar con Eliseo? Caminó con la unción espiritual. Y aún así Jesse no se arrepintió cuando Eliseo le hace la pregunta: ¿de dónde vienes? Jesse le hubiera dicho: perdóname, mi Señor, cometí un error, me ganó la avaricia. Yo estoy seguro que Jesse le hubiera dicho: no te preocupes. Eliseo. Eliseo le dijo: no te preocupes, yo te perdono, levántate, vamos. Amén. Wow. Entonces, he terminado, hermanos, pero quiero que se pongan de pie para darle gracias a Dios. Como que falta música, pero está bien. Están ocupados los por ahí. Quiero que cerremos nuestros ojos. Todos tenemos una área en nuestra vida en cual batallamos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es esa área en la cual batallamos.
El Señor no quiere exponerte, el Señor no quiere avergonzarte delante de la gente. Al contrario, el Señor quiere ayudarte, el Señor quiere que crezcas, el Señor quiere que te expandas, el Señor quiere que llegues a donde tú fuiste enviado. Amén. Pidámosle al Señor en esta mañana, no sé cuál sea el área en la que estamos batallando, en la que estés batallando, pídele al Señor: Señor, perdóname, te pido perdón, porque estoy batallando en esta área, y sé que yo solo no puedo salir adelante, pero sé que contigo, con tu presencia, puedo salir adelante. Tú me ayudarás, Padre Santo. Alabado seas, mi Señor. Poderoso eres, bendito eres. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendito seas, porque tú eres Alfa, tú eres Omega, tú eres el principio, tú eres el fin. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Padre. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a ponernos el escudo, la armadura, para que todos los dardos del enemigo no puedan llegar a nosotros y hacernos daño, Padre Santo. Tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, Padre Santo, nada podrá dañarnos. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, 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 Señor. Poderoso eres, bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy las gracias por este momento, por esta palabra. Espero que esta palabra, aunque sea una persona, Padre Santo, con una persona que la haya recibido y que haya caído en tierra fértil, para que pueda dar al 60 y al 100 por uno, Padre Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén.